Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y bienvenidos a este cuarto y último vídeo sobre PLSQL. En esta ocasión vamos a ver los triggers o disparadores de base de datos, de Oracle en este caso. Si en los anteriores vídeos lo que hemos visto ha sido cómo crear bloques PLSQL para crear procedimientos que se almacenan de una forma aislada en la base de datos, no vamos a hacer algo muy diferente. Pero en esta ocasión estos bloques no va a ser necesario invocarlos manualmente, como hemos visto, que creamos ciertos bloques pequeñitos para poder ser capaces de llamar al procedimiento PLSQL y que se ejecutase, sino que estos triggers son bloques de igual forma que se ejecutan automáticamente cuando se producen ciertos eventos en la base de datos. Bien, en los contenidos de este vídeo vamos a ver la funcionalidad de los triggers, es decir, para qué solemos utilizarlos y los distintos tipos de triggers que hay. Bien, como aparece en pantalla, hay tres tipos de triggers. Los primeros, que también llamados triggers de tabla, son los que están asociados a una tabla. Es decir, los eventos ante los cuales se van a ejecutar estos procedimientos son la inserción, el borrado o modificación en una tabla determinada. Los siguientes, los triggers de sustitución, son iguales que los anteriores, pero en lugar de estar asociados a una tabla, van a estar asociados a una vista. Los últimos son los que se diferencian un poquito más de los anteriores y se llaman triggers de sistema porque están asociados a eventos que se producen en el sistema, como por ejemplo pues la entrada y salida de un usuario, el arranque o parada de la base de datos, serían eventos generales del sistema. Bien, pues vamos a ir conociendo un poquito más en detalle para qué podemos utilizar o para qué debemos de utilizar los triggers. Ya hemos visto en lecciones anteriores cómo crear, ¿no? Cómo crear tablas y cómo poner en esas tablas las restricciones de primary key o foreign key. Bien, pues no son las únicas restricciones que hay, hemos visto más, pero hay algunas que son más complejas, que por ejemplo pueden depender de determinados valores o combinación de valores y unas restricciones que no se puedan implementar mediante esta forma, ni con un check, ni con un default, ni con un... Bueno, pues con todo lo que conocemos de la creación de tablas, bueno, pues tenemos que recurrir a los triggers. También sirven para generar de forma automática valores derivados. Lo primero que habría que saber es qué significa un valor derivado. Bien, pues en teoría de base de datos llamamos un valor derivado aquel que depende de otro valor. El ejemplo clásico que se suele utilizar siempre es el de la edad. Bien, hoy yo tengo una edad, pero dentro de 3 años tendré 3 años más. Si existiera un campo en una tabla que fuera el de edad, habría que anualmente actualizar su valor para que estuviese con un valor correcto. ¿Vale? Esto no se suele hacer nunca, a no ser que exista una justificación de rendimiento, y lo que se suele poner es el campo del cual depende la edad. El campo del que depende la edad es la fecha de nacimiento. Si yo almaceno esta información en la base de datos, nunca voy a tener que actualizar esta información. Bien, pues el mantenimiento de estos campos derivados que hemos dicho que solamente ante una justificación de rendimiento en la base de datos se deben de incluir, pues se suele hacer con los triggers. También se suelen utilizar para auditar operaciones, operaciones de saber quién ha hecho qué cosa en la base de datos, el envío de alertas ante ciertas circunstancias o también para prevenir transacciones erróneas. Vale, estos son solamente algunos de los casos, también hay otros, como podría ser el de implementar reglas administrativas complejas o generar réplicas remotas de una tabla. ¿Vale? Pero yo creo que sirve lo que hemos comentado para dar una idea general de para qué se utilizan los triggers. ¿Vale? Con esto, esta fotografía, lo que quiero destacar es el evento, ¿vale? La importancia del evento asociado. Es decir, que va a suceder algo que va a producir la ejecución de este trigger. Bien, vamos a empezar por los primeros de ellos, los triggers de tabla. Bien, hemos dicho que estos triggers están asociados a una tabla y a una orden DML, es decir, de actualización de datos. Las órdenes DML que estamos aquí comentando serían el insertado, el borrado o la actualización
en una determinada tabla. Bien, importante destacar un par de atributos que están asociados a los triggers, y son los atributos de all y de new. ¿Vale? Como su nombre indica en inglés, hacen referencia a los valores anteriores y posteriores a la ejecución del trigger. ¿Vale? Es decir, se puede hacer referencia a estos valores utilizando la sintaxis que veremos en el ejemplo siguiente, que es de all, nombre de la columna, y new, nombre de la columna. Esto haría referencia al valor que tiene la columna antes y después de la ejecución del trigger. ¿Vale? Bien, en cuanto a la sintaxis, comentar que la forma de crear un trigger es similar a la que hemos utilizado para crear un procedimiento, create or replace trigger en este caso. Luego pondríamos el nombre del trigger y luego hay una serie de información que debemos de incluir y que es muy importante. Vamos a ir conociéndola. Bien, por un lado tenemos el before y el after. Es el momento en el que se va a ejecutar el trigger. Es decir, el trigger puede ser ejecutado antes o después de que se ejecute la orden de manipulación que ha desencadenado la ejecución de este trigger. ¿Vale? Si tenemos una operación de borrado, pues podemos forzar a que este trigger se ejecute antes de hacer el borrado o después de hacer el borrado. Bien, luego está el evento de disparo, es decir, el delete, el insert o el update, ¿vale? De un determinado conjunto, ¿vale? En el caso del update podemos asociar el trigger y bajar al detalle de qué columna o lista de columnas se han modificado. Bien, luego tenemos el on y pondríamos el nombre de la tabla, y lo que viene a continuación también es bastante importante porque nos habla del nivel de disparo del trigger. El nivel de disparo puede ser de dos tipos, a nivel de orden o a nivel de fila. Esto es lo que determinamos con las palabras clave statement y row. A nivel de orden, el trigger se va a activar una sola vez por cada orden, independientemente del número de filas que estén afectadas. Se puede incluir la cláusula for each statement para indicar esto, ¿vale? Es decir, que si yo tengo una orden de insertado en una tabla y esta orden la hago con un select y produzco que se inserten muchas filas, solamente se va a ejecutar una única vez, ¿vale? En el otro lado tenemos el for each row. Esto sería un trigger a nivel de fila, es decir, el trigger se va a activar una vez por cada fila afectada por la orden, ¿vale? Esto es lo que incluimos. Y por último, también comentar una parte importante del trigger, que es la restricción del trigger. Esto se hace con la cláusula when, seguida de una condición que restringe la ejecución de este trigger, ¿vale? Es decir, que se deben de cumplir ciertas condiciones específicas, esas que aparecerían ahí entre paréntesis, para que el trigger se ejecute. Vale, después de toda esta definición, lo que pondríamos es el cuerpo del trigger, que no deja de ser más que un bloque PL/SQL. Bien, pues esto es el primero de los triggers que hemos conocido y lo vamos a reforzar estos conocimientos con lo que viene a continuación. Bien, en esta transparencia vemos de las cosas que hemos ido comentando de la transparencia anterior, ¿vale? La ejecución antes o tras el evento, a nivel del statement, y podemos incluir la restricción con when. Bien, vamos a ver este ejemplo donde vamos a conocer un trigger muy sencillo que va a actuar sobre una tabla que tenemos la orden de creación justo en la parte superior de este código PL/SQL. Es decir, estaríamos creando una tabla que se va a llamar audita_emple, ¿vale? Que tiene una única columna que es un varchar 2 de 200. Bien, pues asociado a esta tabla vamos a crear el siguiente trigger, el trigger llamado auditoría borrado emple. Vemos que este trigger se va a ejecutar antes de una operación de borrado en la tabla emple, ¿vale? Es decir, el trigger está asociado a la tabla emple, ¿vale? Pero lo que va a hacer no es en la tabla emple, es decir, que el código de este trigger puede afectar a cualquier otra tabla. Bien, y este se va a ejecutar para cada fila, es
Es decir, que si vamos a borrar 50 empleados, pues haremos 50 veces el código que viene a continuación. ¿Qué código viene a continuación? Un insertado de una única fila en esa tabla audita emple que acabamos de crear. ¿Vale? Este sería el clásico trigger de auditoría. Es decir, en este trigger lo que vamos a ver es qué empleados se han borrado. De tal forma que si un día nos encontramos una tabla vacía o que faltan datos, pues lo siguiente tendríamos que hacer es irnos a esa tabla de auditoría emple para ver qué empleados han sido borrados. ¿Y qué información tenemos del empleado? Pues la información que aparece ahí junto al values. Tenemos el borrado emple, luego la concatenación con un asterisco y luego vamos a hacer uso de los atributos all y, bueno, solamente all en este caso. Sobre los atributos, comentar cosas importantes, y es que cuando el evento que dispara el trigger está asociado a un delete, por eso pone before delete, no tendría ningún sentido que hiciéramos o utilizáramos el atributo new, ¿vale? Porque el new estaría a null. ¿Vale? De una forma similar, si el evento al cual asociamos el trigger es una operación de insertado, lo que no tendría sentido es que hiciéramos referencia al atributo all, porque antes de insertar no hay nada, por lo tanto este atributo nos devolvería también null. El único caso en el cual tenemos las dos posibilidades de utilizar estos atributos, el all y new, son en operaciones de update, ¿vale? Porque ahí sí que tiene sentido el conocer el valor que tenía antes y después de la actualización. Esto es lo que nos darían los valores all, con el antiguo, ¿vale? El antes, y el new, el nuevo, el que hay después de esa operación de modificación. Bien, vamos a ver los siguientes tipos de triggers que hemos dicho que son los de sustitución y que están asociados a vistas. De tal forma que se van a ejecutar en lugar de, y por eso aparece en la definición del cuerpo del trigger instead of, la orden de manipulación que produce el disparo del trigger. ¿Vale? Por eso esto es el motivo por el cual se llaman disparadores de sustitución. El formato genérico o sintaxis es la que tenéis ahí en pantalla y es bastante similar a la que hemos visto anteriormente, ¿vale? Con la diferencia del instead of. ¿Vale? También podemos asociarlo a los tipos delete, insert o update en cuanto a decir ante qué evento se tiene que ejecutar. Y en este caso los de sustitución van a ser siempre, digamos, a nivel de vista. Por eso la orden no hace falta que pongamos for each row, esto lo podríamos obviar, ¿vale? Porque lo pongamos o no, siempre van a ser a nivel de vista. También comentar que no se puede especificar una restricción de disparo mediante la cláusula when, ¿vale? Pero no se puede conseguir una funcionalidad similar utilizando estructuras alternativas, ¿vale? Dentro del bloque PLSQL. Es decir, que aunque no podamos, pero podríamos conseguirlo de igual forma, ¿vale? Bien, vamos a ver un ejemplo bastante interesante porque además de crear una vista, vamos a ver unos eventos muy importantes que van a aparecer en este código. Bien, estamos hablando de triggers asociados a vista y por lo tanto vamos a crear una vista. En la parte superior del código vemos la orden de creación de esta vista, el createView empleView, ¿vale? Y ya sabéis, una vista se crea con esta orden y luego lo que tenemos que poner es la orden select asociada a la vista. Bien, pues vamos a ir viendo el código de este trigger, donde create or replace trigger, ejemplo de sustitución, instead of, delete or inset or update on, ¿vale? Aquí sería el nombre de la vista a la que está asociado, ¿vale? For each row, por cada fila, ¿vale?
Y fijaros, vamos a ir deteniéndonos un poco en este código porque lo que nos va a hablar son de los múltiples eventos de disparo y predicados condicionales que podemos incluir dentro del código del trigger, ¿vale? Fijaros, en el comienzo de este bloque aparece una orden if y una condición, ¿vale? Recordad que los if siempre tienen que poseer la condición. Bueno, pues la condición es deleting, es decir, esta condición devuelve true si el evento que disparó el trigger fue un comando de delete, ¿vale? Fijaros que en la cabecera habíamos dicho que este es el mismo código para el evento de borrado, instead of delete, y también para el evento de insert, ¿vale? Pero claro, si nosotros definimos un trigger que se puede ejecutar para ambos eventos diferentes, ¿cómo dentro de mi código yo hago distinción entre si lo que estoy haciendo o el evento que dispara este trigger es un borrado o es una inserción? Bueno, pues esta es la forma. Hay tres tipos de condiciones o de eventos de disparo. Sería el que acabamos de ver, el deleting, pero también tendríamos el inserting y el updating, ¿vale? Cada uno haciendo referencia a si el evento que disparó el trigger fue un comando de insert, fue un comando de delete o fue un comando de update. Bien, pues lo que vamos a hacer en este código es que en el caso de que el evento que disparó el trigger fuera de borrado, vamos a insertar en esa tabla audita emple pues una serie de información. ¿Qué información? Lo que aparece en la parte de la cláusula values, donde lo que vamos a poner es con un formato determinado la fecha del sistema y vamos a poner utilizando el atributo all, pues el empleado el número de empleado, el apellido del empleado. Bien, fijaros en la otra parte del comando if, donde ponemos el if inserting, ¿vale? Es decir, en caso de que no sea borrado, pregunto si lo que estoy haciendo es un insertado, ¿vale? En ese caso, lo que voy a hacer es, en esa misma tabla, insertar una información un poco diferente. ¿Cuál? Pues lo que hemos comentado antes. No puedo hacer en un insertado referencia al valor antiguo porque no existía. Por lo tanto, tengo que cambiar donde ponía all, tengo que cambiar y poner new, ¿vale? Por eso tengo que modificar el código que estoy utilizando. Bien, pues acabamos de ver un ejemplo de un trigger de sustitución asociado a una vista y cómo dentro del propio código puedo hacer diferencia entre si lo que estoy haciendo es un insertado o es un borrado, ¿vale? Fijaros que en el caso del update no hay código, ¿vale? Es decir, podría haber seguido aumentando la complejidad de este código para también hacer o incluir información de autoría en el caso de que se modifique alguna información de la tabla de emple, ¿vale? Bien, los últimos triggers que nos quedan y que son los más genéricos son los disparadores de sistema. Estos se disparan cuando ocurre un evento de sistema, como puede ser el arranque o parada de la base de datos, la entrada o salida de un usuario, o como también hemos comentado al principio, una instrucción de definición de datos, como podría ser una creación, modificación o eliminación de un objeto, una tabla, una vista y demás. A nivel de disparo pueden ser de dos tipos, o de base de datos, on database, que se disparará siempre que ocurra el evento de disparo, ¿vale? Sería el más genérico, o también podemos poner on esquema, es decir, que se van a disparar solamente si el evento ocurre en el esquema determinado por el trigger. Por defecto, este esquema es aquel al que pertenece el trigger, pero se podría indicar otro mediante la notación de punto, on determinado esquema. Bien, pues ahí tenemos la sintaxis de este tipo de trigger, ¿vale? Create o replace trigger, donde el trigger, ¿vale? El before o after, igual que antes, ¿vale? El on, que acabamos de ver, y la condición también, que podría existir, y el cuerpo del trigger. Bien, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de trigger de sistema, que es el que aparece ahora en pantalla, un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Donde lo que vamos a hacer es que después de que alguien entre en la base de datos, ¿vale? Vamos a ejecutar este trigger.
Esto también sería una especie de información de auditoría, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una especie de control de conexiones, ¿vale? Nos imaginamos que tenemos esa tabla de control de conexiones, ¿vale? Donde vamos a incluir el usuario, el momento en el que ese usuario hace logón, ¿vale? Y el evento determinado, ¿vale? Tiene sentido el evento, ¿vale? Porque podríamos imaginarnos que este código forma parte de un trigger más genérico donde también vamos a almacenar más cosas, ¿vale? Por lo tanto, en la tabla de control de conexiones también imaginamos que no solamente va a haber el logón, sino que va a haber más cosas, ¿vale? Lo que pasa es que este ejemplo lo hemos restringido al acceso a la base de datos. Bien, pues cada vez que un usuario acceda a la base de datos, este evento lo que va a hacer es registrar ese control de transacciones, ¿vale? Os animo a que lo pongáis en vuestra propia base de datos, creéis esta tabla, ¿vale? Con esos 3 campos de usuario, momento y evento, y creéis el trigger y veáis el funcionamiento, ¿vale? Simplemente es esto. Con esto ya habríamos terminado los 3 tipos de trigger y despedirme con un par de apuntes. El primero de ellos es una web muy interesante dedicada a la búsqueda de trabajo, pero solamente a nivel de TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, ¿vale? Algo a lo que nosotros estamos mucho más adscritos y por lo tanto las ofertas de trabajo que vamos a encontrar aquí están mucho más indicadas para nosotros, ¿vale? Os animo a que echéis una ojeada porque está realmente bien, ¿vale? Y un último consejo, pues bueno, pues el que tenéis en la parte derecha de la pantalla, ¿vale? Hay que intentar aprender, ¿vale? Y hay que intentar hacerlo siempre con toda nuestra mayor motivación. Muy bien, pues eso es todo. Espero que estas lecciones de PLSQL os hayan gustado y nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego.